La Commonwealth es muy extensa y es inevitable dejar lugares sin explorar. Así que hoy te mostraré algunos lugares que son poco visitados y otros que ni siquiera aparecen marcados en el mapa. Iniciamos por el Mar Resplandeciente, y hay un punto muy importante que es la torre repetidora 0DB521. Lo importante de este punto es que al desplegar la antena podremos captar la señal de radio de varios lugares que estén cerca de esta zona. Iglesia Olvidada. Ubicada al oeste del Mar Resplandeciente, sobre el terreno podemos ver la cúpula de la iglesia, y a su lado hay un tronco de un árbol, por el cual podemos descender y en su interior no hay muchas cosas de interés, pero podremos encontrar un baúl con suministros, y es un lugar seguro para recobrar salud sin riesgo a ser atacados por los enemigos. Reactor en ruinas. Como su nombre lo dice, son los restos de un reactor totalmente destruidos por las bombas y consumido por la radiación. Aunque no tiene cosas de valor, podremos encontrar los restos de un hijo del átomo, tal vez desvivido por el sanguinario que también encontramos aquí. Fábrica decrépita. Ubicada al lado del cráter del átomo, es una zona de oficinas destruida, dentro de las cuales encontramos varios suministros como dulces y chatarra con electrónica valiosa. Y en una de las oficinas podremos ver un personaje sacando su brazo y cabeza desde los escombros. Vuelo Skylines 1665. Es uno de los dos aviones estrellados que hay en la Commonwealth, y si ponemos mucho cuidado a la radio lo podremos encontrar. Así como el primer avión, este estará rodeado de enemigos, aunque no muy peligrosos, serán muchos, ya que estos aviones tendrán muchos suministros que nos podrán ayudar en nuestra exploración. También encontramos un objeto único como la grabadora de datos de vuelo. Solo hay 2 en el juego. Aparcamiento del Super Duper Mart. Esta es una pequeña zona libre de radiación que nos servirá para tomarnos un momento, curarnos y quitarnos la radiación para continuar explorando. Aquí encontramos algunos necrófagos de niveles intermedios. También hay una puerta de seguridad que contendrá un baúl con municiones y armas, además de otros suministros y un botiquín. También podremos usar su fogón para cocinar la carne que hemos recogido de los enemigos. Para salir de este lugar lo hacemos por el otro lado, encontrándonos encerrados con un sanguinario. Pero al eliminarlo encontraremos un baúl más con suministros y justo en el ascensor de salida otro botiquín. Fábrica destruida. Con la extensa niebla que hay dentro del Mar Resplandeciente, es muy fácil pasar por alto esta fábrica. Aunque hay 2 similares, esta me parece la más interesante, ya que dentro de ella encontramos muchos suministros, pero también será muy peligrosa porque estará llena de necrófagos, en su mayoría de niveles altos. Estación de servicio Red Rocket. Más que por su contenido, está aquí porque muchas veces la pasamos por alto, pero dentro solo encontramos una caja fuerte y un baúl. Ya saben que el contenido de estos es muy random, así que esto depende de tu suerte. Iglesia Pentecostal de Hoppermarch. Está rodeada de mutascorpios de diferentes niveles muy peligrosos, y dentro de esta encontrarás a todos sus feligreses convertidos en necrófagos. Si logras eliminarlos a todos, lograrás obtener unos buenos puntos de experiencia. También una caja fuerte, un baúl rojo con buenos suministros y una mochila militar. Para mí este es uno de los mejores lugares para encontrar suministros. Banco. Muy cerca de Diamond City encontramos el único banco de la Commonwealth. Dentro de este veremos una escena bastante curiosa. Tal parece que el caos llegó cuando estaban en su trabajo, justo cuando asaltaban al banco, quedando solo la evidencia de este hecho en el suelo.
Si revisas las cajas registradoras encontrarás dinero de antes de la guerra. Tal vez no veas que tenga mucho valor, pero sí lo tiene, ya que te pagarán muy bien por él. Dentro de la bóveda encontrarás muchas cajas fuertes que podrían tener suministros muy valiosos. Club de aficionados de la electricidad. Saliendo del mar resplandeciente encontramos este curioso lugar. Debemos estar preparados porque en su interior la entrada estará llena de trampas y podrían ser muy peligrosas. Si bajamos al sótano encontramos otras trampas electrónicas, pero también muchos suministros valiosos. Dentro de estos, un imán de alta potencia que suele ser indispensable para una misión más adelante. También veremos y podremos escuchar algunas de las cintas con los últimos registros de este club. Club Boylston. Ubicado en el centro de Boston, este pequeño pero curioso club solo admitía personajes de mucho peso de la élite social, como expresidentes, gobernadores, jueces de la Corte Suprema, entre otros, capaces de pagar hasta $500,000 anuales por su admisión. Aunque no hay muchos recursos, podrías ver una escena muy rara, ya que los miembros de este club hicieron su reunión días después de la caída de las bombas e hicieron su último brindis con el extraño y exclusivo vino envenenado. Cabaña de Worski. Situado muy cerca de Sanctuary Hills y a un lado de la cafetería Drumlin, fácil de identificar ya que está debajo de una torre eléctrica. En el interior de esta encontramos una mesa química y tendrá una trampilla que nos llevará al sótano. Justo ahí tenemos una armería. Si seguimos explorando encontraremos una puerta y detrás de ella al dueño de la casa, al señor Wayne Worski, quien ha sucumbido por la radiación que tiene esta zona. Aquí también encontramos una de las revistas más inútiles del juego, la guía de supervivencia del yermo, que nos indica el camino a Diamond City. Seguramente en tu primera partida este lugar ni siquiera lo viste. Ahora en la segunda partida ya sabes dónde encontrar Diamond City, haciéndola completamente inútil. En contraste a esta rancia revista encontramos piezas de minibombas. Además es un objeto único interesante. Parada de camiones de Red Rocket. Sé que dirán que al estar al lado de Sanctuary es un punto casi obligatorio en cada partida y no tiene nada oculto, pero si nos vamos a la parte derecha encontramos un pequeño túnel casi escondido de la vista de todos. Dentro encontramos una zona muy radiactiva con algunas ratas topo. Aunque parezca un basurero, aquí tenemos varios materiales útiles, además del primer núcleo de fusión si queremos entrar rápido al refugio 81. También hay una caja fuerte, una mochila militar y una tartera. En conclusión, si necesitas suministros desde el inicio y si tienes un traje antirradiación, este es un buen lugar para empezar. Sumidero de la vieja garganta. Aunque a este punto podremos llegar en cualquier momento, la mejor manera es hablar primero con el vendedor de Bunker Hill, Joe Savoldi. Él nos dará una misión para llegar acá. Llegaremos a una casa cerrada con cadenas por dentro. Pero si nos vamos por un lado, encontramos un sanguinario y una corriente de agua, por el cual debemos entrar. Cuando estemos abajo, encontramos el objeto de misión junto a una revista que será muy útil para la exploración. Más adelante, encontramos la entrada trasera a la casa y dentro de esta habrá unos suministros y una caja fuerte con algunas cosillas y una nota. Aparcamiento de Kendall. Dentro de este lugar encontramos un personaje muy curioso, que tiene como mascotas a unas ratas topo con minas en su cuerpo. Si te detectan, se lanzarán contra de ti detonando las minas, lo que llevará a que el nómada también te ataque. Si tienes los perks de amigo animal, podrás detener el ataque de las ratas y acercarte al nómada. Cuando trates de hablar con él, solo lanzará frases que no tienen mucho sentido. Tic, tac, tic, toc, tic. ¿Estás en apuros? Duerme aquí con las ratas. Ratas, ratas calentitas. Cementerio.
Cerca de la cafetería Drumlin encontrarás las vías del tren. Si las seguimos, más adelante encontraremos una escena un poco triste, ya que se trata de un saqueador que llora al lado de la tumba de su compañera caída en combate. Pero lo curioso es que aún en este momento de tristeza, no dejará de atacarnos en cuanto nos vea. Unos momentos después... Vendedores. Aparte de los vendedores de nivel alto, dentro de la Commonwealth podremos encontrar vendedores de nivel bajo, que estarán en su pequeña tienda. Aunque no tendrán muchas cosas de interés, podremos visitarlos y veremos que generalmente tendrán muchos gatos como mascotas. Linwoods. Aunque este punto es interesante en sí, al activar la sirena que está en la parte de arriba de la torre, llegarán dos sanguinarios de lado y lado. Pero si regresamos por donde salió el segundo sanguinario, encontraremos un nido de estos. Al principio vacío, pero si nos dirigimos al Museo de la Brujería y lo exploramos, encontraremos un huevo y una de las opciones de la misión será devolverlo a su madre. Si lo hacemos, la escena que nos encontraremos será fascinante. De esta manera, el sanguinario nos permitirá estar a su lado sin lastimarnos en agradecimiento por devolver a su pequeña cría. Esta es la primera parte de los lugares ocultos. Si te gustaría una segunda parte, podrías dejarlo en los comentarios. Además, apóyame con tu valioso like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el siguiente video y los en vivo que haremos próximamente. También podrás apoyarme comprando tus juegos en Instant Gaming, donde encontrarás descuentos muy suculentos y de paso ayudarás al canal. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Te dejo un par de videos recomendados que seguro te interesarán. Sin más que decir, cuídense mucho y nos veremos pronto. Adiós.